El mundo ha pasado por 6 grandes cataclismos desde el año 70.000 a.C. hasta nuestros días. Aunque todo el mundo ha escuchado sobre el diluvio universal como el único cataclismo que ha sufrido la humanidad, en realidad han sido 6 según los registros que la propia humanidad ha dejado alrededor del mundo en códices, pinturas rupestres, piedras, figuras gigantes dibujadas en la tierra que solo se ven desde el aire, etc. Esos registros están allí, frente a nuestros ojos, pero los arqueólogos no los ven porque son escritura ideográfica. Esas figuras que abundan alrededor del mundo siguen siendo un enigma para ellos. Como dije en el video anterior, los autores de la Piedra del Sol registraron estos 6 cataclismos en la estela como parte del conjunto de información que tallaron en ella. Con este círculo de cascabeles indicaron 2 números, el número 10 tipo letra U y el número 11 compuesto del número 10 unido al número 1 lineal. Este círculo de números 10 tipo letra U no solo indica números 10, sino que además significa un conjunto de testimonios indicando que sí acontecieron los cataclismos citados. Aquí aparece nuevamente Tonatiuh como deidad regente del signo calendárico independiente Sol, por lo que indica que para fechar los cataclismos se usó el signo calendárico independiente Sol. También se usó el número 1 que aparece en la lengua de Tonatiuh. Por cierto, la lengua salida de Tonatiuh no fue tallada así por simple ocurrencia. La forma en que fue tallada recuerda un cuchillo de pedernal y de hecho representa un cuchillo de pedernal. Este cuchillo de pedernal indica que en cada cataclismo las vidas humana, animal y vegetal fueron mermadas en gran manera. Recuerden este significado, porque el cuchillo de pedernal lo encontrarán dibujado en muchos códices y ahora ya saben parte de su significado en materia de ideografía. Entonces, este es el conjunto de glifos que indican ideográficamente los 6 grandes cataclismos que ha experimentado la Tierra desde el año 70.000 a.C. hasta nuestros días. Ahora vamos a ver cada uno de ellos y para hacerlo usaremos los calendarios donde están registradas las fechas. En el proceso de hacer este video, al principio pensé en solo citar las fechas de los cataclismos sin mostrar calendarios, pero después reflexioné en que esta es una buena oportunidad para exponer las estructuras calendáricas y para demostrar que toda la información que citamos está respaldada en datos duros. Entonces, aquí vamos. Esta es la información en orden. Específicamente en esta estela, para fechar los cataclismos se usó la reforma calendárica de Atlántida, excepto para el diluvio universal, para el cual se usó la reforma calendárica postdiluviana. Recuerden que en el primer video aparecen los datos sobre las reformas calendáricas. Se usaron los calendarios zodiacales, excepto para el diluvio universal. Se usaron los años de 365 días más 6 horas. En este caso, los años vienen agrupados en periodos de 360 años. Cada periodo de 360 años ocupa una página, es decir, aquí hay 360 años y como ven, simplemente está ilegible. Pero por el momento no hace falta que sea legible para explicar las partes que conforman el periodo, así que desmenucemos. En esta parte superior de la página aparecen los títulos, que son explicativos del contenido de la página y de cómo funciona. En la esquina superior izquierda vienen los datos del periodo de 360 años. En la parte superior central de la página vienen los datos de los periodos de 30 años. Y en esta parte central de la página es donde aparecen los 360 años divididos en 12 periodos de 30 años. Es decir, son 12 columnas de 30 años. Del lado izquierdo aparece una numeración del 1 al 30 para indicar que son 30 años. Y en esta parte de la página aparece un título que indica si los años son antes o después de Cristo. Desde luego, estos periodos empiezan desde el año 75.902 a.C. para la reforma calendárica de Atlántida, pero aquí solo presentamos el periodo de 360 años que contiene el año en que ocurrió cada cataclismo. Cuando publiquemos las bases de datos, ustedes podrán hacer el recorrido desde la primera página y verificar cada detalle de lo que estoy explicando. Ahora, este es un periodo de 360 años, pero en realidad son muchos periodos de 360 años al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en esta página corren 26 calendarios al mismo tiempo. ¿Y por qué metimos 26 calendarios al mismo tiempo? Bueno, hay por lo menos 2 razones. Primero, por falta de tiempo y espacio. Este solo archivo para traer los calendarios en periodos de 360 años, desde el año 75.902 a.C. hasta nuestros días, ocupa entre 300 y 400 páginas. Si manejáramos cada calendario por separado, multipliquen eso por 26 calendarios, y eso significa alrededor de 9.500 páginas. Eso simplemente no es costeable. Hacer cada uno de ellos implica mucho más tiempo y el número de páginas empleadas lo hace inviable. Segundo, por conveniencia. Meter 26 calendarios en una sola página nos permite ver los datos en conjunto y facilitamos la búsqueda cuando se está en el proceso de desciframiento de algún códice, estela, etc. En lugar de ir revisando cada calendario por separado, lo que a legua se ve que no es viable. Si recuerdan los videos 2, 3 y 4 donde se expone el esqueleto calendárico de las culturas Atlante, Maya y las del altiplano central de la República Mexicana, pues aquí aparece parte de los diferentes tipos de calendarios. Como dije, en esta sección de la página aparecen todos los calendarios que marchan juntos para los periodos de 360 años, necesariamente del lado derecho también, pero para los periodos de 30 años. Veámoslo más de cerca para hacernos una mejor idea.
Como se ve, está dividido en secciones. Cada sección corresponde a un tipo de calendario identificado por su título: zodiacales, planetarios, calendáricos, independientes, y en este caso hasta la parte de abajo marcha el oficial zodiacal y el oficial derivado zodiacal. No es necesario explicar a detalle todo ahora, ya llegará el momento de hacerlo para que se entienda. El orden no siempre es el mismo ni el número de calendarios. En este caso van solo dos zodiacos: el zodiaco original de Atlántida del Norte y el zodiaco derivado del zodiaco de Atlántida del Norte para la cultura mexica. Así que en esta sección se indica cuáles son los zodiacos que aparecen, que regularmente son 6. En este caso aparece el sistema astrológico de 9 planetas como se ve aquí. Va de Sol a cinturón de Orión. Del lado derecho aparecen los periodos de 30 años, pero los nombres no siempre son los mismos que del lado izquierdo. Recuerden que los planetas se representaban con animales y los calendáricos independientes también. Así que del lado derecho, es decir, en los periodos de 30 años, aparecen los nombres de estos animales en lugar de los nombres planetarios y calendáricos. Ahora vayamos a los años. Dado que aquí no hay espacio para meter los nombres de 26 calendarios, pues metimos solo uno. En algún momento encontrarán algún calendario donde pudimos meter los nombres de 2 calendarios, pero en general solo va uno. Recuerden que el periodo de 360 años se divide en 12 periodos de 30 años, así que tomemos el primer periodo de 30 años para ver de cerca y vayamos al primer año. En este caso específico, cada año consta del nombre del año, la fecha y el año propiamente. Son pocos datos relativamente. En otros calendarios se encontrarán más datos, que casi siempre son más numeraciones que cumplen con una función específica, pero aquí solo son estos. El nombre que aparece aquí, como ya dije, corresponde a un solo calendario. En este caso se trata del zodiaco derivado. ¿Por qué metimos los signos zodiacales aquí? Porque recuerden que estos son calendarios zodiacales. Recuerden que los zodiacos tienen 12 signos, así que van los 12 numerados del 1 al 12. Esta numeración del 1 al 12 necesariamente indica un periodo de 12 años, como es evidente, por lo que al mismo tiempo sirve para indicar los periodos de 12 años de los otros 25 calendarios que marchan aquí al mismo tiempo. En el caso específico del calendárico independiente Sol, que fue usado para fechar los cataclismos, dado que es un solo signo, todos los años del periodo de 12 años son Sol. En este caso representado por los signos Sol Águila. Así que en términos de los años independientes, en lugar de los 12 signos zodiacales que aparecen aquí, van los signos Sol Águila numerados del 1 al 12. He superpuesto los nombres aquí para hacerlo muy gráfico y que se entienda. Así que la numeración del 1 al 12 es muy importante porque es permanente. Lo que cambia son los nombres, dependiendo del calendario que usemos. En este caso, como usamos el calendárico independiente Sol, sustituiremos el nombre zodiacal por el calendárico para ubicar nuestras fechas. Claro que no es necesario hacerlo físicamente porque ahora ya sabemos cómo funciona el sistema. Entonces, estos son los detalles en cuanto al periodo de 360 años. Estos periodos nos sirven para ubicar el año de los cataclismos. Ahora faltan los meses del año, así que vamos a revisar un año dividido en sus meses que también entran en una página. En el video número 9, donde revisamos los 20 signos calendáricos tallados en la piedra, dije que no es necesario desarrollar los meses de todos los años desde el año 75.000 a.C. para acá. Dije que con solo desarrollar los meses de un periodo de 52 años ya teníamos los meses para todos los años porque son cíclicos. En este caso es igual, solo necesitamos desarrollar los meses de un periodo de 12 años para tener los meses de todos los años desde el año 75.902 a.C. para acá. Así que vayamos a desmenuzar una página que contiene los meses de un año para ver cómo se compone. Como se ve, es una página muy parecida a la anterior. Esta es la parte correspondiente a los títulos. Indican qué contiene la página y cómo funciona. Aquí aparecen los datos del año, también dividido en secciones para indicar los diversos calendarios que corren al mismo tiempo. Aquí aparecen los zodiacos que contiene la página. Aquí van los nombres de los meses que componen el año, que en este caso son 12. Aquí también está dividido en secciones, como en el año, para indicar los diferentes calendarios que corren al mismo tiempo. Como en los periodos de 360 años, aquí también los planetarios y calendáricos independientes están representados con nombres de animales. Y aquí van los días con su nombre, su hora de inicio y la fecha. En los videos 2, 3 y 4 mencioné que los meses de los años zodiacales tienen entre 28 y 31 días. Así que para saber fácilmente cuántos días tiene el mes, agregamos un renglón aquí que lo especifica. Esto es exclusivo de estos años zodiacales. En esta columna del lado izquierdo hay una numeración del 1 al 31 que sirve para referenciar los días del mes porque como se ve, a la derecha las columnas tienen diferente largo dependiendo del número de días que contiene el mes. Ahora acerquémonos al primer día para ver sus detalles. Aquí aparece el nombre del día. Esta es su hora de inicio y esta es la fecha que le corresponde. Aquí también aparecen los signos zodiacales porque estos son años zodiacales. Pero para el año Sol solo hay que sustituir el signo zodiacal por el signo Sol Águila, igual que en los periodos de 360 años. Faltan muchos detalles por explicar, pero por el momento no es necesario. Así que con lo visto, ya podemos empezar a ver las fechas de los cataclismos. 5 de los cataclismos tienen que ver con los continentes de Atlántida y Lemuria, y el sexto con el diluvio universal.
Lemuria se hundió en 2 fases y Atlántida en 3 a lo largo de los milenios. El diluvio universal fue el último cataclismo que experimentó nuestro planeta y es el más reciente. Así que vamos a verlos en orden de acontecimiento. El cataclismo más antiguo registrado fue el primer cataclismo de Lemuria. Como dije, este continente tuvo 2 grandes cataclismos y el primero se registró en el año 70.000 a.C. Veámoslo a detalle. Como el título de nuestra página está simplemente ilegible, voy a leer lo que dice e iré explicando para hacerlo comprensible. Cualquiera de los números 11 se refiere a cualquiera de los números 11 representados con los cascabeles que conforman este círculo, junto con el signo calendárico independiente Sol. En este caso representado por su divinidad regente, Tonatiuh, indica que regía el año independiente de 365 días más 6 horas, 11 Sol. Este año se inició a las 18 horas del 20 de marzo del año 70.000 a.C. Detengámonos hasta aquí para ver esa fecha dentro de nuestro periodo de 360 años. Este año aparece aquí. 18 horas 20 de marzo 70.000 a.C. En cuanto al nombre, vemos que dice 11 jabalí, borrego cimarrón. Recuerden que este es un signo zodiacal porque este es un calendario zodiacal, pero que solo hay que cambiarlo por el signo con que fue fechado el cataclismo. En este caso el signo calendárico independiente Sol, representado por los signos Sol Águila, de manera que queda 11 Sol Águila. De manera que esto encaja perfectamente. Regreso a la oración desde el principio. Cualquiera de los números 11, junto con el signo calendárico independiente Sol, indica que regía el año independiente de 365 días más 6 horas, 11 Sol, cuya fecha de inicio es 18 horas 20 de marzo 70.000 a.C. En su mes 3 Sol, en su día 5 Sol, día que empezó a las 18 horas del 21 de mayo del año 70.000 a.C., cuando aconteció el primer cataclismo en Lemuria, ocasionado por el impacto de grandes asteroides, generando que parte de este continente se hundiera bajo las aguas del mar. Revisemos entonces ese mes y ese día. Este es nuestro año 11 Sol, correspondiente al año 70.000 a.C. con sus meses y sus días. Dado que dijimos que en esta parte aparecen los datos del año, vamos a acercarlo para confirmar. Y efectivamente aquí aparece nuestro año calendárico independiente 11 Sol, remarcado en ámbar. De este año buscamos el mes 3 Sol, así que vayamos a la derecha. Y efectivamente aquí aparece nuestro mes representado con su signo Sol Águila. Y de este mes buscamos el día 5 Sol, cuya fecha de inicio es 18 horas 21 de mayo, así que ahora vayamos hacia abajo. Y lo encontramos rápidamente porque resulta que es el primer día del mes. Aparece con el nombre Serpiente Sopilote, pero ya sabemos que hay que cambiar este nombre zodiacal por el calendárico independiente Sol Águila. Y entonces queda 5 Sol Águila y con la fecha de inicio citada, 18 horas 21 de mayo. Y todo cuadra. Como dije, esto es ideografía en acción. De esto, que para nadie tiene sentido, a esto otro. Datos concretos. Esto es ideografía, y el mundo está lleno de estos datos. El mundo está lleno de estelas, pinturas rupestres, petrograbados, dibujos gigantes que solo se ven desde el aire, etc. ¿Y dónde dice que fueron grandes asteroides los que hundieron parte de Lemuria? En esta piedra no dice, pero hay suficientes fuentes alrededor del mundo que sí lo citan. En ese sentido, esta estela es solo un registro más de tantos que existen a lo largo y ancho del planeta. Pero vamos con el siguiente cataclismo. 20.000 años después del primer cataclismo de Lemuria se produjo el primer cataclismo de Atlántida. Eso significa que ocurrió alrededor del año 50.000 a.C. Como dije, este continente se hundió en 3 fases, lo que significa que tuvo 3 cataclismos. Atlántida estaba dividida en Atlántida del Norte y Atlántida del Sur. En el primer cataclismo se hundió una parte de Atlántida del Norte. Pero nuevamente vamos a citarlo como aparece en el volumen correspondiente al calendario azteca. Cualquiera de los números 10, junto con el signo calendárico independiente Sol, indica que regía el año independiente de 365 días más 6 horas 10 Sol. Este año empezó a las 12 horas del 20 de marzo del año 50.717 a.C. En su mes 5 Sol, en su día 10 Sol. Este día empezó a las 12 horas del 30 de julio, cuando al final de este día aconteció el primer cataclismo de Atlántida del Norte, ocasionado por el impacto de un cometa, provocando que 3 de sus estados se hundieran bajo las aguas del océano Atlántico. Ahora vamos a checar esos datos en nuestros calendarios. Primero el periodo de 360 años donde aparece el año citado. Vamos a acercarlo para verlo en detalle. Nuestro año citado es 10 Sol, cuya fecha de inicio es 12 horas 20 de marzo del año 50.717 a.C. Aquí aparece 10 Oso Perro, pero ya sabemos que lo que nos sirve es el número, por lo que nos queda 10 Sol Águila con su fecha de inicio 12 horas 20 de marzo del año 50.717 a.C. Ahora vamos al año 10 Sol con sus meses y días. Primero verificamos que se trata del año 10 Sol.
Una vez verificado nos vamos al mes 5 sol. Y una vez verificado que sí es el mes 5 sol, nos vamos a buscar el día 10 sol. Aquí vemos que aparece 10 oso perro, pero ya sabemos que hay que sustituirlo por sol águila y por lo tanto queda 10 sol con su fecha de inicio correspondiente 12 horas 30 de julio. Y nuevamente todo cuadra. Entonces nos vamos con el siguiente cataclismo. 22.000 años después del primer cataclismo de Atlántida del Norte, ocurrió el segundo cataclismo en este mismo sector del continente en el año 28.001 a.C. El título de nuestro periodo de 360 años dice lo siguiente: cualquiera de los números 10 junto con el signo calendárico independiente Sol indica que regía el año independiente de 365 días más 6 horas 10 Sol. Este año empezó a las 12 horas del 20 de marzo del año 28.001 a.C. En su mes 7 sol, en su día 4 sol. Este día empezó a las 12 horas del 16 de octubre, cuando aconteció el segundo cataclismo de Atlántida del Norte generado por el impacto de grandes asteroides, ocasionando que los dos estados que lo componían se hundieran bajo las aguas del Océano Atlántico. Vamos a verificar fechas. Este es nuestro periodo de 360 años. Vamos al año 10 sol, cuya fecha de inicio es 12 horas 20 de marzo del año 28.001 a.C. y apreciamos perfectamente que es correcto. Ahora vamos al año 10 sol con sus meses y días. Primero verificamos que sí es el año 10 sol y es correcto. Después nos desplazamos a verificar el mes y es correcto. Mes 7 sol. Después nos desplazamos a verificar el día y es correcto. Aparece 4 águila garza, pero como nosotros usamos el calendárico independiente sol, pues es 4 sol, con su fecha de inicio correspondiente, 12 horas 16 de octubre. Aquí también todo cuadra perfectamente. Entonces nos vamos al siguiente cataclismo. Alrededor de 9.000 años después del segundo cataclismo de Atlántida, ocurrió el segundo cataclismo de Lemuria en el año 19.742 a.C. Este segundo cataclismo terminó de hundir este continente y desapareció de la faz de la Tierra. Veamos cómo dice el título de nuestro periodo de 360 años. El número 1, en este caso el que porta la lengua de Tonatiuh, junto con el signo calendárico independiente Sol, aquí representado por su divinidad regente Tonatiuh, indica que regía el año calendárico independiente de 365 días más 6 horas, 1 Sol. Este año inició a las 6 horas del 21 de marzo del año 19.742 a.C. En su mes, 1 Sol. En su día, 1 Sol. Este día empezó a las 6 horas del 21 de marzo, cuando en el transcurso del mediodía aconteció el cataclismo en Lemuria, en la parte continental que se localizaba al sur del Océano Pacífico, y al siguiente día, en el transcurso del mediodía, aconteció el cataclismo en la parte continental que unía al sur de India con el sur de África. Ambas partes continentales no soportaron el impacto de grandes asteroides y se hundieron bajo las aguas del mar. Verificamos las fechas. Primero nuestro periodo de 360 años para localizar el año. Si lo acercamos vemos que efectivamente corresponde al año 1 Jaguar Bisonte y sabemos que corresponde al año 1 Sol. Y vemos que la fecha entró a las 6 horas del 21 de marzo del año 19.742 a.C., como dijimos antes. Ahora vamos al año con sus meses y días. Verificamos primero que corresponde al año 1 Sol. Así que lo acercamos y entonces vemos que efectivamente es el año 1 Sol. Ahora nos recorremos al mes y aquí vemos que tenemos el primer mes 1 Sol. Y enseguida nos vamos al día, el cual corresponde al primer día del mes, marcado con 1 Jaguar Bisonte, aunque nosotros sabemos que también es 1 Sol, el cual inicia a las 6 horas del 21 de marzo. Y dijimos que al siguiente día, también en el transcurso del mediodía, ocurrió el cataclismo en la parte continental que unía al sur de India con el sur de África, es decir, el 22 de marzo, aquí marcado con 2 Grulla Coyote, aunque nosotros sabemos que también es 2 Sol, y nuevamente todo cuadra. Entonces nos vamos al siguiente cataclismo. Alrededor de 8.000 años después del segundo cataclismo de Lemuria, ocurrió el tercer cataclismo de Atlántida, específicamente correspondiente a Atlántida del Sur. Este fue el cataclismo que terminó de desaparecer el continente. Esto fue en el año 11.102 a.C. Vamos al título de nuestro periodo de 360 años. El número 1 junto con el signo calendárico independiente Sol indica que regía el año calendárico independiente de 365 días más 6 horas, 1 Sol. Este año empezó a las 6 horas del 21 de marzo del año 11.102 a.C. En su mes, 1 Sol. En su día, 1 Sol. Este día empezó a las 6 horas del 21 de marzo, cuando aconteció el cataclismo de Atlántida del Sur generado por el impacto de grandes asteroides, ocasionando que el continente se hundiera bajo las aguas del Océano Atlántico. Vamos a verificar esos datos. Nuestro periodo de 360 años nos dice que efectivamente el año 1 Sol inició a las 6 horas del 21 de marzo del año 11.102 a.C.
Ahora, si nos vamos a nuestra página del año con sus meses, verificamos que sí se trata del año 1 Sol. Y si nos recorremos a la derecha para buscar el mes, verificamos que efectivamente se trata del mes 1 Sol. Y si nos recorremos hacia abajo para buscar el día, verificamos que se trata del día 1 Sol, el cual inició a las 6 horas del 21 de marzo. Y como los datos anteriores, todo cuadra. Así que nos vamos con el último cataclismo, el diluvio universal. Sobre el diluvio universal, es sabido de todos que ocurrió porque es citado en diferentes fuentes, aunque sigue teniendo más un estatus de mito porque nadie ubica su fecha de acontecimiento. En los cataclismos que acabamos de ver también se generaron grandes consecuencias destructivas, como es de imaginar, y con consecuencias muy extendidas en el mundo, pero la magnitud del diluvio universal sí fue global. Como los otros cataclismos, este evento está registrado alrededor del mundo. De hecho, en los registros existentes de estos cataclismos, casi siempre se citan juntos, aunque no siempre se citan todos. El diluvio universal ocurrió alrededor de 8000 años después del hundimiento final de Atlántida, en el año 2372 a.C. Sí, a mí también me parece demasiado cercano, pero esa es la fecha registrada alrededor del mundo. Chequemos los datos. El título de nuestro periodo, en este caso de 260 años, dice lo siguiente. El número 1, junto con el signo calendárico independiente Sol, indica que regía el año independiente calendárico 1 Sol. Este año inició a las 0 horas del 21 de marzo del año 2372 a.C., cuando aconteció la caída del diluvio universal, del 7 de noviembre al 22 de diciembre. Les recuerdo aquí que este evento fue fechado con la reforma calendárica postdiluviana. Vamos a verificar estos datos. Acercando nuestro calendario vemos que efectivamente nuestro año 1 Sol inició a las 0 horas del 21 de marzo del año 2372 a.C. Aquí los años no llevan nombre, solo numeraciones, y son 3 numeraciones, del 1 al 13 y del 2 al 14 que marchan juntas, solo separadas por un guión, y del 1 al 52 que marcha sola del lado derecho. La numeración que nos interesa aquí es la que va del 1 al 13, que es la numeración correspondiente a los periodos de 13 años que acompaña a los nombres de los años. Así que este número 1 es el que indica 1 Sol. Localizado el año dentro del periodo de 260 años, vamos a verificar ese año dividido en sus meses y días. Como siempre, primero nos aseguramos de que se trata del año 1 Sol. Y después nos vamos a la derecha a ver el periodo de días en que ocurrió el diluvio. Aquí podemos apreciar que el periodo empezó a las 0 horas del 7 de noviembre. Y recorriéndonos al final del periodo vemos perfectamente que el último día empezó a las 0 horas del 22 de diciembre. Si hacemos la cuenta suman 46 días. Estas son las fechas que aparecen registradas alrededor del mundo sobre este acontecimiento, aunque algunas varían un poco, afirmando que fueron 45 días. La Biblia dice que fueron 40 días, quedando como la fuente que más se desfasa. Sobre este cataclismo hay mucho que decir. En realidad hay mucho que decir sobre los 6 cataclismos, pero creo que en este video voy a limitarme a la presentación de sus fechas de acontecimiento, aunque no puedo evadir decir que fueron catástrofes tan grandes que algunas propiciaron reformas calendáricas, como lo he mencionado antes. El diluvio universal, por ejemplo, propició la reforma calendárica postdiluviana. Los registros dicen que cuando por fin terminó el diluvio, las primeras estrellas que vieron fueron las Pléyades y el cinturón de Orión. De allí surgió el sistema planetario de 9 planetas, porque agregaron esas 2 estrellas al sistema planetario de 7 planetas que ya existía, que era originaria de Atlántida. También dicen que durante los 46 días que duró el diluvio, llovió día y noche sin parar, pero que en los últimos 5 días llovió con una intensidad tan brutal que era como ver caer agua saliendo de un cántaro. De allí surgieron los 5 días sin nombre o días muertos del mes 19 de los años calendáricos de 365 días más 6 horas para dejar registrado este hecho. Los arqueólogos reconocen bien estos días y saben de lo que hablo. Durante esos 5 días del año la gente cesaba su actividad, permanecía sin trabajar, en una especie de luto social. Decidieron también establecer un nuevo calendario dedicado a registrar la catástrofe. Dado que el diluvio empezó un 7 de noviembre, decidieron que el nuevo calendario tuviera su inicio en esta fecha. Este calendario está constituido de los signos muerte búho y marcha solo. Y de aquí viene la celebración que hoy conocemos como Día de Muertos. Esta fue una ceremonia solemne establecida para recordar a los fallecidos en el cataclismo, para honrarlos y para no olvidar la catástrofe. Y desde luego se llevaba a cabo en el 7 de noviembre. De allí en adelante se volvió una conmemoración que se arraigó en la sociedad sobreviviente y en las nuevas que se desarrollaron.
Cuando los europeos llegaron a América, traían con ellos su propia celebración para honrar a sus difuntos con fechas de 1 y 2 de noviembre. Dado que ambas conmemoraciones eran de naturaleza similar y las fechas eran muy cercanas, al final terminó recorriéndose la conmemoración nativa del 7 de noviembre al 1-2 de noviembre, generando un sincretismo que permanece hasta nuestros días. Pero me estoy extendiendo mucho y dije que no lo haría. Mejor vamos a responder la pregunta de qué causó el diluvio. Este dato lo proporcionan los registros regionales. Eso significa que saldrán a la luz bien explicitados cuando se publiquen los registros regionales del diluvio. Por el momento solo puedo adelantar que fueron 4 grandes asteroides los que lo causaron. 2 cayeron en el Océano Atlántico, uno en la parte norte y uno en la parte sur. Uno cayó en el norte del Océano Pacífico y el último cayó en el Océano Índico. El Códice de Dresde registra perfectamente este acontecimiento, entre otros códices y registros alrededor del mundo. Este códice en particular explicita gráficamente que se trató de grandes asteroides y que llegaron envueltos en llamas. Poco a poco iremos publicando los registros regionales de los cataclismos, perfectamente fechados, como los ejemplos que acabamos de ver. De hecho, este formato de fechas que acabamos de revisar es el estándar para citar no solo los eventos catastróficos, sino las interpretaciones en general que presentaremos, las cuales sirven como testimonios, como evidencias de que todo el sistema calendárico reconstruido es correcto. Entonces, estos son los datos de los 6 cataclismos. Hay más registros de acontecimientos catastróficos, pero solo fueron de alcance regional, como la erupción del volcán Tera en la actual isla de Santorini, en Grecia. Así que los arqueólogos tienen mucho trabajo por delante. Ellos directamente tienen la responsabilidad, aunque muy seguramente al principio no la acepten, de abordar nuestro trabajo, de aprender todo el sistema calendárico que presentamos y después corroborar lo que exponemos, aunque temo que tampoco será una tarea fácil, sobre todo el momento de abordar la ideografía, porque se requiere de ciertas habilidades que no todo mundo tiene. Pero tienen la responsabilidad de hacerlo, y esto lo dirijo más a las mentes jóvenes que apenas empiezan sus estudios de arqueología, que son quienes necesariamente tienen la mentalidad más abierta y la disposición natural a explorar las nuevas posibilidades que se les presentan, así sea como mera reacción frente a un reto. En ellos confiamos. Confiamos en que podrán romper los diques del egocentrismo y el elitismo, esos muros que los arqueólogos se construyen alrededor de sí mismos para alejarse de los simples mortales, pensando que nadie más que ellos tiene la capacidad de generar alguna clase de conocimiento sobre arqueología. En esta saga de videos estamos demostrando fehacientemente lo contrario, y me parece que en la historia sobran los ejemplos de este tipo. No sé si hasta ahora algún arqueólogo haya visto estos videos, pero si alguno lo ha hecho, ha guardado completo silencio. Ni un solo comentario al respecto, como si no hubiera arqueólogos en este país. Y ni qué decir de las instituciones oficiales respectivas, esas también brillan por su ausencia. Los que manejan esas instituciones están metidos allá, en sus castillos sordos, y solo salen cuando son convocados por la figura presidencial para algún evento público, y entonces se lanzan flores a sí mismos y al pasado glorioso de las culturas nativas, y regresan a sus fortalezas. Así que voy a hacer algo aquí. Invito a los arqueólogos a que se salgan de su limbo y se acerquen a nuestro trabajo, a que por lo menos hagan comentarios en los videos, pero que se vea que hay arqueólogos en México. Pero no solo en México. Extiendo la invitación a los arqueólogos del mundo, porque esta información es global. Lo diré otra vez, la ideografía era la escritura universal de las civilizaciones antiguas alrededor del mundo. Porque además ni los arqueólogos que trabajan en Egipto, por ejemplo, han logrado descifrar los jeroglifos egipcios, por más que digan que ya lo han hecho. Están en la misma situación que los arqueólogos en México con los glifos mayas. Dicen que ya han descifrado la escritura maya, pero no han interpretado ninguna estela, ningún códice, nada. Solo lanzan una estimación aquí, una generalización allá y terminan con su salida segura de siempre, su necia obsesión con lo terrenal, el inframundo y los cielos. Y ya está todo explicado. Y se me ocurre poner 2 ejemplos aquí para que vean de lo que estoy hablando, aunque me extienda un poco más. La interpretación que tienen de la lápida de la tumba de Pacal, que se encuentra en el Templo de las Inscripciones, en Palenque, una zona arqueológica en el estado de Chiapas, México, es la siguiente, y ustedes pueden buscar en internet para que lo verifiquen ustedes mismos. Según ellos, esa lápida representa el descenso del gobernante al inframundo tras su muerte y su posterior renacimiento y ascensión a los cielos, actuando como intermediario divino. Ven a lo que me refiero, y esa explicación abunda en todos lados. Para ellos todo tiene que ver con el inframundo y los cielos. ¿Ustedes creen que se tomaron el trabajo de tallar una piedra de 5 toneladas y enterrarla a 20 metros bajo tierra debajo de una pirámide solo para significar eso? Entiendo la importancia que haya tenido el personaje, pero esa lápida definitivamente no cuenta ese cuento.
Esa lápida contiene una profecía, y es una profecía que se está cumpliendo en nuestro tiempo. Eso significa que contiene datos calendáricos y por supuesto ideografía, pero los arqueólogos no lo ven porque andan muy ocupados recorriendo el camino hacia el inframundo y después a los cielos. Ya publicaremos la profecía que contiene esa lápida con todos sus datos calendáricos cuando llegue el momento. Ahora pondré un ejemplo de Egipto, para que vean que andan igual. En Dendera, Egipto, está el templo de la diosa Hathor. Espero estar pronunciando bien su nombre. Es un templo lleno de inscripciones. En el techo de ese templo se conservan estas imágenes. Como ven, son imágenes repletas de jeroglifos. Pues si buscan en la red el significado de esas imágenes, van a encontrar esto. Representan principalmente la cosmología, la astronomía y la teología de la resurrección en el antiguo Egipto. Otra vez, ¿ven a lo que me refiero? Puras generalidades cósmicas, y si la rascan un poco más van a encontrarse cosas como esta. En varias secciones, la diosa Nut, la diosa del cielo, aparece arqueada, abarcando y protegiendo el universo. Su cuerpo representa la bóveda celeste. Según la mitología, ella engendra el sol cada mañana y se lo traga cada noche, simbolizando el renacimiento eterno. Pero si todavía insisten un poco más, van a encontrarse con que las barcas que aparecen allí, según ellos, barcas solares, representan el viaje diario de los dioses a través del cielo y del inframundo. Muestran el tránsito de Ra, dios del sol, por el día y por la noche, garantizando el orden del universo. ¿Sí lo ven? ¿Ven a lo que me refiero? Están obsesionados con los dioses, el cielo, el inframundo, el universo y shalala. Es decir, abundan las generalidades cosmológicas, mitológicas, religiosas y hasta astronómicas, pero nada concreto. Para mí es muy evidente que ocultan su ignorancia con peroratas cosmológicas. Ese techo registra el diluvio universal. Ese y otros techos por allí están dedicados al registro del diluvio universal. Eso significa que también está lleno de datos calendáricos y de ideografía, claro está, pero los arqueólogos no lo ven porque andan muy entretenidos recorriendo el universo junto a la diosa Nut. Ya abordaremos ese techo también, y si lo digo es porque hemos reconstruido los calendarios de Egipto, no estoy hablando a la deriva, los que empiezan en el año 75.902 a.C., de cuya existencia los arqueólogos no tienen idea. Recuerden que aquí hablamos con datos duros, no trenzamos fantasías cósmicas. Aunque debo decir que ese trabajo puede tardar, porque no hay material fotográfico suficiente de calidad adecuada, y nosotros no tenemos los medios para viajar a Egipto a estudiar ese techo. Este es un problema del que adolecen las fotos de esos templos. No hay fotos que muestren secciones completas de los templos para su estudio adecuado. Esta imagen, por ejemplo, es una composición fotográfica que abarca el techo en su totalidad, pero de muy baja calidad. Si se agranda se vuelve borrosa, es decir, se pierden los detalles. Las imágenes de cierta calidad solo están disponibles con un precio, y no son baratas. Entiendo que es un asunto difícil de zanjar, tanto porque las paredes son muy grandes, como porque las columnas son redondas, como porque los techos son muy altos, como por otros factores. Y las autoridades encargadas de esos templos tampoco hacen por producir material adecuado. A estas alturas ya debería haber composiciones fotográficas como esta de todas las paredes de esos templos, pero de alta calidad, sin costo o con un precio asequible, disponibles para todo el público, para que todo mundo pudiera estudiarlos. Pero hace falta presupuesto, voluntad, visión o no sé qué. Pareciera que ellos más bien hacen todo para mantener oculto todo. Hasta en eso se parecen a las autoridades mexicanas. No quieren que nadie toque nada, pero ellos, por más que tocan, no hacen nada. Lo que sí puede salir relativamente pronto son estas imágenes. Corresponden a imágenes muy polémicas en el templo de Seti I en Abidos. Se distinguen imágenes de aparatos modernos. Esto ha levantado mucha polémica. La explicación oficial es que se trata de un efecto visual. Si buscan en la red van a encontrar esa explicación. Se trata de un palimpsesto, resultado de la superposición de dos textos jeroglíficos distintos tallados en diferentes épocas sobre la misma piedra. Y continúan. En el antiguo Egipto era una práctica común que un faraón usurpara o restaurara los monumentos de sus predecesores tallando sus propios títulos reales sobre los antiguos. El texto original del templo de Seti I fue rellenado con yeso y sobre él se esculpieron los títulos de su hijo Ramsés II. Con el paso de los siglos, el yeso que cubría la inscripción original de Seti I se erosionó y cayó, dejando visibles partes de ambos textos al mismo tiempo. Al superponerse las líneas de dos jeroglíficos distintos, nuestros
nuestro cerebro tiende a buscar patrones conocidos, un fenómeno psicológico llamado pareidolia. Así es como se forman las famosas siluetas. Y ponen ejemplos. El helicóptero es la combinación del jeroglífico original de Seti I, que representa un arco, y el jeroglífico superpuesto de Ramsés II, que representa un brazo y un escudo. El submarino y el avión son el resultado de la mezcla de otros símbolos reales, como tallas que representan una abeja y un pájaro dentro de los títulos del faraón. Ustedes se creen esta monserga. Esas imágenes en realidad portan una profecía. Y es una profecía que también se está cumpliendo en nuestro tiempo. Eso significa que allí también hay datos calendáricos y también ideografía, pero los arqueólogos tampoco lo ven, porque la pareidolia anda muy juguetona brincoteando en esas paredes, confundiendo a quienes las miran. Decía que este trabajo sí puede salir relativamente pronto, y otro que podría salir relativamente pronto es el que corresponde a estas imágenes. Esta pieza es conocida como la tablilla de Idalión. Es una placa de bronce encontrada en la actual isla de Chipre. Tiene inscripciones por ambos lados. Si buscamos en internet encontramos que es un contrato médico-militar escrito en el dialecto griego arcado-chipriota usando el silabario chipriota. En cuanto al silabario chipriota debo decir que fue sacado, según el propio internet, y ustedes mismos pueden buscarlo, de una inscripción hecha en el siglo IV a.C. en griego y en fenicio en el sitio arqueológico de Idalión en la década de 1870. Fue una transliteración. La piedra en cuestión de donde fue sacada es esta. Se la conoce como bilingüe de Idalión. Una transliteración es una representación de los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Es decir, le dieron significado a estos signos usando estos otros, pensando que ambos sistemas dicen exactamente lo mismo. Así que en las columnas de la derecha se encuentran las equivalencias, entrecomillando equivalencias. Sobresalen los signos que se parecen, que son los que relacionan directamente, aunque muchos otros permanecen sin equivalentes. Pregunta rápida, ¿se vale hacer eso? Porque se me viene a la cabeza pensar, ¿por qué tendrían que decir exactamente lo mismo? Es decir, ¿por qué piensan que estos símbolos representan letras, como los de este texto? Y si el uno solo está tratando de explicar lo que representa el otro, que según yo sería lo más probable, en tal caso, hacer una transliteración sería un error garrafal. Y no quiero ofender a nadie, pero me parece que eso fue lo que pasó aquí. Según internet, esta placa es un registro de un decreto del rey Stasiquipros y la ciudad de Idalión. El acuerdo confiere tierras a perpetuidad a Onasilos y sus hermanos a cambio de sus servicios como médicos, tratando gratuitamente a los heridos durante el asedio a la ciudad por parte de los medos. Pues si somos sinceros, a mí eso no me suena muy convincente, y menos cuando acabamos de ver cómo se inventaron el silabario chipriota. Nuestro trabajo dice que esta placa es ideografía. Es ideografía puesta en dibujo lineal, es decir, en escritura lineal. Allí no están representados letras ni palabras, sino animales y números. Recuerden que los animales eran la base de los signos calendáricos, planetarios, zodiacales y de aves agoreras, y esos animales están dibujados alrededor del mundo en códices, pinturas rupestres, petrograbados, geoglifos, huesos, vasijas, murales, etc. Era un solo sistema, y este sistema lineal era lo mismo. Esta tablilla registra la erupción del volcán Tera. De hecho, hasta el momento de hacer este video, es el registro más completo que Alfredo ha encontrado sobre ese acontecimiento. Tenemos dos tablillas más ya interpretadas que registran la erupción de ese volcán, pero esta es la más completa. Esta pieza incluye casi todos los signos de los tres zodiacos derivados de Atlántida del Norte, de Atlántida del Sur y de Lemuria, usados en el Mediterráneo, además de casi todos los signos planetarios. Incluye años de 365 días más 6 horas, años de 280 días y años de 420 días. Registra información muy valiosa de la erupción, incluyendo la fecha exacta de su ocurrencia. Así que se puede hacer un relato completo de cuándo ocurrió, qué lo causó, cómo pasó, cuánto duró el evento, cuáles fueron las consecuencias, etc. Aunque no está escrito en un relato como tal, como uno pensaría en los renglones que se ven en la tablilla, sino que está puesto en términos ideográficos. Pero aquí brinca un punto muy importante que he evitado decir hasta ahora. Si esta tablilla es escritura ideográfica, entonces los europeos conservaron la ideografía hasta por lo menos alrededor del año 1500 a.C., porque efectivamente el volcán Tera hizo erupción exactamente el 25 de marzo del año 1513 a.C., y este es el único dato que voy a adelantar aquí sobre ese acontecimiento. Hay un debate sobre cuándo hizo erupción ese volcán.
Según Internet, los científicos los datan entre el 1650 y el 1616 a.C. Los arqueólogos lo ponen más cercano al año 1500 a.C. En este caso, los arqueólogos se acercaron más. Las 3 tablillas que Alfredo ha interpretado citan que fue exactamente el 25 de marzo del año 1513 a.C. Ahora, si estoy diciendo que esta tablilla es ideografía y que las imágenes del techo del templo de la diosa Hathor en Dendera y las del templo de Seti I en Abido son ideografía y que aparte ya están solucionados porque estoy diciendo que ya están interpretados, entonces aquí hay una bomba arqueológica. En realidad todo nuestro trabajo es una bomba arqueológica y justo estamos prendiendo la mecha. Cuando estos datos se comprueben, modificarán radicalmente muchos datos que actualmente se toman por ciertos, no solo en Egipto sino alrededor del mundo. Y ya sacaremos a la luz toda esa información. Y como digo, probablemente será uno de los primeros videos que haga después de terminar con el calendario azteca. Ya veremos más adelante. Ahora, terminar con el calendario azteca es un decir. Los videos son una versión muy resumida. Hay mucha información que no entra allí. Para un abordaje adecuado se requiere tener el volumen físico a la mano, o por lo menos el PDF para profundizar y repasar la información las veces que sean necesarias. En estos videos simplemente no se puede profundizar en las explicaciones, como si vienen en los libros, donde todo está explayado con ilustraciones incluidas. De hecho, estoy haciendo estos videos no para resumir los volúmenes, sino para dar a conocer la información poco a poco, para que vayan haciéndose una idea de todo el sistema que hemos reconstruido. Estos videos son una guía hacia la ideografía y los calendarios de las culturas ancestrales. Así que cuando terminemos los videos respecto al calendario azteca, habrá quedado mucha información sin abordar o sin abordar a fondo. Para los que quieran profundizar en toda esa información, deberán adquirir el volumen. Por ahora hay que seguir adelante desmenuzando esta piedra. Así que los espero en el siguiente video. No se olviden de dejar un me gusta y de ayudarnos a esparcir la información. Gracias por ver. Yo soy Tony Severo. Hasta el siguiente video.